Bueno, le decía recién que vamos a hablar de la situación de combustibles y vamos a hablar de la situación del comercio. Para hablar del tema de combustible, en primer lugar le agradecemos al presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles, Gabriel Bornorini, muchísimas gracias por estar aquí, y le agradecemos también al director general de la Cámara de Comercio, Cristian Pastore. Muchísimas gracias por venir. En nombre mío y en nombre de Ricardo Fonseca, que no está presente, le agradecemos que se hayan acercado. Gracias a ustedes por invitarnos. Igual. Bueno, la Federación lleva un sistema, se llama Sistema Estadístico de Expendio de Combustible, sobre el cual me gustaría hablar, pedirles una opinión de cuál es la situación. El fin de semana pasado, bueno, nos quedamos afuera del Mundial y el día siguiente aumentó la nafta, ¿no? El 1 de julio aumentó un 5% y un 8%. Un 5% las naftas y el diésel, y los productos premium un 8%. Gabriel, sí. ¿Por qué razón? Cuando uno mira, yo leía en el informe que muy detallado que ustedes realizan, uno ve que aumentó el precio del combustible en el último año más que lo que aumentaron el promedio de los precios, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que explica que este aumento de combustible? Es decir, ¿el precio del combustible hoy está en una situación, digamos, de equilibrio o todavía tiene que aumentar más? Todavía está en desequilibrio según nuestro informe, en virtud de que el ex ministro de Economía, Juan José Aranguren, ató a precios internacionales en octubre del año pasado. Eso hizo que en el momento que se ató a los precios internacionales estábamos equilibrados. Pero después hubo una escalada importante del dólar y del crudo internacional. Hoy tenemos un dólar a 28 y un crudo a 79 dólares el barril. En 40 y pico, que en el momento que se liberó estaba en 50. Eso hizo que tuviera una escalada importante que no se pudo. En un momento el ministro congeló los precios, hizo un acuerdo con las petroleras este año. Hizo un acuerdo que duraba 60 días. Ese acuerdo no se pudo sostener en el tiempo y a las 2 semanas volvió a aumentar, pactando de vuelta con las petroleras que iba a haber un aumento de 3% mensualmente. Bueno, eso tampoco lo pueden soportar mucho las petroleras. Se cambia de ministro, hoy tenemos a Javier Iguacel, que acaba de realizar un aumento convenido con las petroleras de un 5 y un 8. Y esto para las estaciones de servicio es crisis total, y explico por qué. Porque al no estar actualizado al valor real que debería estar de acuerdo al precio internacional y sin la intervención del gobierno, como en otras épocas había un barril criollo, entonces el gobierno cuando sucedía esto intervenía y la diferencia la ponía el gobierno, lo subsidiaba. Entonces hace que las petroleras restrinjan el suministro y las más afectadas son los canales mayoristas que le venden a las estaciones de servicio blancas. ¿Hay problemas de abastecimiento? No es que hay problemas, están desabastecidas las estaciones de servicio blanca. Hoy hace 3 días que están sin combustible, están desabastecidas porque obviamente las petroleras priorizan a las que tienen contrato, a las estaciones de servicio que tienen contrato, y las que no tienen contrato le han restringido a 0. Entonces se han quedado sin poder vender productos. ¿Cuánto tendría que ser el ajuste o cuánto falta todavía? ¿Cuánto es el atraso en el precio? De acuerdo a las 3 variables, tenemos biocombustible, el precio internacional del crudo, el Brent, y el dólar. Hoy podemos decir que le estaría faltando un 20% más de aumento a los precios para que estemos equilibrados a nivel internacional. O sea que iríamos a 36 la nafta super, una cosa así. Exactamente, 36 pesos la nafta super. Hoy, si nosotros nos miramos con los otros países de la región, digamos, el precio de nafta super acá es más o menos $1 y fracción. Sí. ¿Cómo estamos con los otros países? Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, están todos por encima del precio nuestro. Nosotros en un momento éramos uno de los países más altos, estábamos atrás de Uruguay, que es el país que es más caro, y ahora hemos bajado, a raíz del congelamiento, hemos bajado en el ranking y no somos uno de los más caros.
Sí, además a raíz de la devaluación, en dólares nos hacemos un poco más barato. Exactamente. Bueno, no es una buena noticia decir que todavía falta aumentar el 20%. Existe además siempre la idea, bueno, si aumenta la nafta va a aumentar todo. Si aumenta todo vamos a consumir menos. Y si vamos a consumir menos le tenemos que preguntar a la gente de la Cámara de Comercio cómo nos ha ido. El mes pasado tuvimos además el Día del Padre, que para ustedes es una cosa, es un buen día. Pero, ¿cómo está la situación? Quiero aclarar además que ustedes realizan un informe que han realizado ahora en junio, muy detallado, sobre la base de una encuesta a los establecimientos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, preocupados, ¿no? Digo, a ver, escuchando un poco a Gabriel y más que nada felicitarlo porque acaba de asumir como presidente de la federación. La verdad que muy contento porque trabajamos juntos hace mucho tiempo y la verdad que nos pone muy contento que Gabriel sea también presidente, así que felicitaciones. Gracias, Cristian. La verdad que preocupados, ¿no? Digo, a ver, es el sexto mes que tenemos en caída. Los datos no son alentadores. Cuando decimos sexto mes en caída, ¿qué es lo que es? ¿En volumen, en facturación? En realidad, bueno, en lo que es facturación, en relación al año anterior. Nosotros comparamos mes a mes y comparamos mes con el año anterior. Porque, a ver, por ejemplo, nosotros comparamos junio con mayo y en lo que es facturación nos da casi 10 puntos arriba, pero, digamos, junio tiene una efeméride como el Día del Padre y tenemos el inicio del Mundial, que la compra de televisores marca una tendencia a la hora de la compra. Entonces, de repente, por ahí lo tratamos de comparar siempre con el junio del año anterior, lo que sí nos da una caída de 5 puntos. Entonces, nos empieza a preocupar porque, lógicamente, nosotros tenemos un costo laboral que es muy alto, que lo diferenciamos del costo salarial. Bien, lo tratamos de diferenciar bien porque en realidad nosotros aportamos por cada empleado cerca del 50% de lo que es Fuera del salario. Fuera del salario, que terminamos pagando casi el 50% aparte para poder cubrir esa parte. Entonces la verdad que nos preocupa porque empiezan a correr riesgos las fuentes de trabajo mucho más de lo que pensábamos y lo que preveíamos. A ver, para el comercio es muy difícil despedir gente por varias razones. La primera porque, digamos, se terminan generando vínculos casi interpersonales, digamos, donde el dueño tiene el empleado y son todos como casi una familia. Hay muchas empresas que son familiares en el sector. Y desvincular a un empleado uno forma parte ya de lo mismo. Pero más allá de eso, la indemnización que uno tiene que pagar por el empleado siempre es alta. Y cuando la cosa se empieza a reactivar, uno tiene que salir a tomar un empleado, lo cual lleva 2 o 3 meses capacitarlo y formarlo. Y en ese tiempo uno está pagando un sueldo hasta que la persona se pone en condiciones para poder generar ingresos al negocio. Entonces, entre la indemnización por un lado, más los 3 meses de periodo de ventana que uno lo capacita, el costo es muy grande para un comercio. Entonces, los comercios comienzan a aguantarlo. El Día del Padre no fue lo que esperábamos. Ya hace tiempo que el Día del Padre va sufriendo una migración en cuanto a lo que es regalos y vemos que va teniendo una merma. Entonces, el impacto ha repercutido y bastante. Cuando ustedes comparan las expectativas de los titulares de los establecimientos a junio en relación a cómo venían esas expectativas, ¿cuáles son más o menos las tendencias? No, es mala, digamos. El comerciante es optimista por naturaleza, porque si no, no iría todos los días a levantar la persiana para meterle para adelante, cuando sabe que la situación económica fue muy dura. De repente, la expectativa se le preguntó y nosotros teníamos un nivel de positivismo casi del 60% hace 6 meses atrás. O sea que 6 de cada 10 decían, creo que vamos a ir mejor. Vamos a andar bien, y hoy tenemos cerca del 30%. O sea que ha sido una reducción drástica. Bastante importante. La verdad, la expectativa de mejora no es buena. A ver, a uno no le gusta dar malas noticias. Está claro de que, a ver, hoy el rol que nos toca es contar lo que está pasando. Tratamos de contar lo que realmente le sucede al comercio. Pero si no hay un giro realmente importante desde todos los sectores, ¿no? Desde el lado laboral, desde el lado gubernamental, creemos que es la única manera de esto salir adelante. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes ven, digamos, además de la caída del consumo, pero que las dificultades que más habitualmente escuchan que sus socios tienen en el desarrollo de su actividad? A ver, ¿cuál es el mayor enojo que por ahí puede manifestar cualquier emprendedor? Es el hecho de que es un muy buen negocio vivir en la informalidad, porque no hay controles. Si los controles existieran, de repente los mismos comerciantes, a ver, los comerciantes no tienen problema en pagar lo que le toca pagar.
El problema es que hay muy pocos comerciantes que pagan mucho y hay algunos que no pagan nada. Entonces, si eso se empieza a equilibrar y los que viven en la informalidad son controlados, son puestos en regla, pero a ver, hay una cuestión de educación, no una cuestión de ir a multar, es una cuestión de educación y enseñarles de que esto tiene que ser así. Nosotros estamos muy de acuerdo en la migración a todo lo que es pagos bancarios, pagos digitales, apoyamos la implementación de los pagos electrónicos, pero si no hay una educación para eso es muy difícil implementarlo. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Lo que hablamos recién, el costo laboral es muy alto, no, digamos, no hay empresa que pueda sobrevivir a esto. Nosotros sabemos que si ese costo laboral, parte de ese costo, todos pagáramos un poquito, todos los comercios que tienen la gente lo pusieran en blanco, eso se inyectara al consumo, tendríamos muchas mejores situaciones. Claro. Bueno, todo eso está ligado, la informalidad también está explicada por el hecho de que la presión fiscal es alta, que los costos no salariales, pero que impactan en la nómina que paga la empresa son altos. O sea, y la venta ilegal también es un problema. Bueno, y además ustedes adicionalmente tienen ese tema, ¿no? Tenemos la venta ilegal. A ver, nosotros siempre decimos esto, ¿no? A ver, Córdoba es una provincia mediterránea, no tiene fronteras, y sin embargo llega una gran cantidad de productos adulterados de Chile, Paraguay, Brasil, digamos. A ver, por algún lado pasa, por algún lado entra, entonces tampoco nosotros no le queremos caer al gobierno municipal y al gobierno provincial, porque a ver, solos no pueden hacer nada. Si el producto pasó por una frontera, bueno, ya hay otra jurisdicción, ¿no? Digo, a ver, nosotros no le podemos, a ver, la municipalidad viene trabajando fuertemente, nosotros hemos tenido una reducción muy grande en la cantidad de manteros en la peatonal, porque se redujeron de 340 a 120. Falta, porque sabemos que falta, pero también hay que reconocer que el trabajo se hace, pero a veces es muy difícil cuando está solo. Claro. Vuelvo al combustible, digamos. Nosotros recién hablábamos de la nafta, del gasol, de los productos premium y de los otros. No mencionamos el gas natural comprimido, me refiero. ¿Cuál es la situación? Ustedes, las estaciones de gas natural comprimido también están en la federación. Sí. Están, en Córdoba tenemos 604 estaciones de servicio, de las cuales 120 son duales o tienen gas. Que también están nucleadas en la federación. Tengo la impresión que el gas en el último año creció un poco menos que los otros combustibles. El gas tuvo una caída importante cuando aumentó el gas y se igualaba prácticamente con la nafta super. Ahora la brecha aumentó, entonces empezó a consumirse más y de hecho hay más conversiones en este último mes de todo. Si sumamos este último mes con todo el mes, las mayores conversiones que se han producido han sido ahora. A pesar de que haber aumentado, supongo yo, el costo de los equipos, que son todos importados. Exactamente, pero al ser la brecha mayor y la gente lo utiliza para transporte, en realidad el GNC es para la gente que realmente utiliza el vehículo más de lo normal. Y le da resultado positivo, le termina dando resultado positivo. Y la situación de esa, entre el año pasado y este año, la venta de combustible, bueno, recién hablamos... la venta de combustible tuvo una merma en el interanual de un 15%. ¿Eso es de nafta? De nafta y diésel, de todas las naftas. ¿Y cayó igual el diésel que no, el diésel cayó más, que es el productivo, debería haber caído menos que lo que es las naftas, y cayó más comparado con la nafta. Eso llama un poquito la atención porque el diésel siempre lo tenemos como el elemento productivo. Sí, se utiliza para el transporte, exactamente. ¿Y el gas natural comprimido en relación a la nafta y al diésel? Cayó un 12% en el interanual, ¿no? Sí, también cayó. Pero nosotros tenemos expectativa que este mes se va a empezar a revertir por la diferencia que se ha agrandado la diferencia de los precios del GNC con la nafta super. Bueno, les voy a hacer una pregunta final. Me quedaría conversando en realidad bastante más tiempo, pero porque, digamos, los informes que ustedes hacen tienen la ventaja, digamos, que uno ve muy específicamente y los problemas de la economía, cuando uno baja a nivel de los sectores, a veces tienen características muy particulares, ¿no? Quería preguntarte en relación al tema del comercio, ¿cuáles son las principales actividades que ustedes hacen en la Cámara tendientes a
tratar de morigerar las dificultades con que se enfrentan cotidianamente los socios? A ver, la Cámara tiene una gran acción gremial empresarial hace muchísimos años. El actual presidente, que es Darío Brasca, trabaja mucho con las diferentes partes del gobierno, tanto con municipalidad como con el gobierno de la provincia. Hace muchísimos años que nosotros venimos planteando y proponiendo el tema de ingresos brutos, no solo la no suba, sino la baja de ingresos brutos. ¿Cuál es la alícuota que tienen ahora en comercio? Está el 4.75, más hay dos fondos que se están pagando, que terminan llegando a casi 6 puntos, son 5.75. ¿Y la provincia, en el marco de estas discusiones sobre la reducción de la presión fiscal y el acuerdo fiscal, ha adelantado algún criterio en relación a la alícuota que tiene comercio? Bueno, a ver, creemos que también todo lo que era reforma tributaria debería tener un planteamiento nacional, ¿no? Porque, a ver, digamos, de nada sirve que Córdoba sea la única que lo plantea cuando nosotros tenemos interrelación con otras provincias. Entonces también entendemos de que si no hay una reforma tributaria donde sea transversal, es muy difícil que se ejecute. Con eso no decimos de que no se tenga que trabajar en Córdoba para bajar los costos, digamos. Sí sabemos que el tope son 5 puntos, pero con estos dos fondos los excedemos. Entonces, se está trabajando mucho en eso, se está haciendo mucho hincapié en eso. Se trabaja mucho en comercio e industria, lo que es municipalidad, también para poder bajarlo. Pero además también trabajamos mucho en lo que es posibilidades de consumo, tratar de generar crédito, tratar de generar financiación, tratar de capacitar a los socios. La prórroga de la hora 12 es una buena noticia, digamos, para ustedes. Siempre que hablemos de sistemas de financiación, el comercio lo beneficia muchísimo. Lo que pasa es que también hay que ver las condiciones y las tasas. Porque nosotros tenemos tarjetas con las cuales se pueden vender en planes muy grandes, pero la tasa de interés es del 24%. Entonces, de 1.000 pesos que nosotros cobramos, nos terminan llegando a nuestra cuenta 240. Y nosotros tributamos el 21% sobre los 1.000, el 5% sobre los 1.000, comercio e industria sobre los 1.000. O sea, al final de los 240 nos termina llegando bastante menos. Entonces, la verdad que nos impacta y bastante. Nosotros lo que sí tratamos de hacer mucho hincapié es en la formación del comerciante para poder desarrollarse y ser más competitivo. Hoy la cuarta revolución industrial es el e-commerce y tenemos que trabajar en dos plataformas similares, el comercio tradicional con el comercio electrónico. Termino, te agradezco mucho la presencia. La pregunta para vos es sobre la cuestión tributaria, sobre la carga de impuestos que tienen los combustibles. ¿Qué mirada tienen ustedes de eso? Porque ha habido una modificación que aparentemente debería haber hecho bajar un poco eso, ¿no? Sí, pero no se bajó. La carga del combustible tiene un 45% de lo que uno paga es impuesto. Y prácticamente lo que decía Cristian, nosotros Ingreso Bruto estamos trabajando, hemos hecho un estudio que lo realizó la Universidad Nacional de Córdoba, se lo hemos presentado a la provincia porque para nosotros es un impuesto distorsivo, sí, y ataca fuertemente a los empresarios del combustible y estamos buscando e intentando por todos los medios que entienda que nosotros necesitamos que Ingreso Bruto lo baje la provincia y le hemos llevado varias alternativas para que la caja no se desfonde, como ellos dicen, necesitan calzar lo que ellos ya tienen y para nosotros es muy importante eso. Por otro lado está el EPEC, nosotros consumimos mucha electricidad, entonces gestionamos en todos esos ámbitos para que, bueno, que el negocio termine siendo rentable. Y si vamos al tema del financiamiento, ahora nos están cobrando el 1% por depósito en efectivo, del monto total que nosotros llevamos. Y sabemos que el expendio de combustible tiene una ganancia bruta de un 8%, y si nos cobran el 1% por el depósito en efectivo, y en el caso de la tarjeta de crédito nos cobran el 1,3% y nos dan el dinero a los 28 días, prácticamente se están llevando el 40% de nuestra ganancia. Razón por la cual gestionamos ante las tarjetas de crédito, gestionamos ante ese 1% que nos cobran por los depósitos en efectivo, nos cobra en Ingreso Bruto, tenemos una alícuota reducida que es la que nosotros, antes de que empezara la ley de emergencia, era en 2,28. Hoy con los dos fondos que tiene estamos pagando el 3,75. Por eso estamos solicitando la reducción y volver al 2,28 que tuvimos históricamente antes de la ley de emergencia. Bueno,
Me dejan un poco preocupado y triste, Gabriel y Cristian, pero les agradezco mucho que hayan estado aquí y seguramente los vamos a volver a invitar. Esperemos en una circunstancia en la cual la situación despierte expectativas un poco más favorables. Muchísimas gracias. No, muchas ustedes, gracias. seguramente.